para acabar con un toque un poco más ligero. A ver si Ya nuestros les digo, oyentes se ven la película. sí, ya les digo que si alguien la quiere ver si quiere estar totalmente libre de spoilers, pues que desconecte ahora mismo. Yo empezaría introduciendo quizás un tema Sí, que creo que no hace mucho, bueno, igual sí hace un poco de spoiler, no sé. Bueno, si quieren estar totalmente libres de spoiler, desconecten ahora. sí. Si pueden admitir un poquito de spoiler, vamos a hablar de un tema y ya después les vuelvo a dar otro aviso para que ya terminen de desconectarse del todo y que no se pierdan el disfrute que les pueda producir la película, ¿no? Em, Bueno, un punto importante a recordar a todos los oyentes antes de empezar. Es una película que pero ha sin tratado spoilers, ¿eh? sí, en todo momento de obviar la ciencia. Es decir, asume que todos los protagonistas de la película conocen la ciencia y que por lo tanto no tienen que hablar de ciencia. Eso es una cosa que yo tenía apuntado comentar, porque eso me gustó mucho. Es decir, a mí hay una cosa que me saca mucho de las películas. Eso es lo que llaman la suspensión de la incredulidad que uno tiene que hacer para meterse en una película. Y es cuando veo a un personaje explicándole a otro personaje algo, para que el espectador lo entienda, pero esos dos personajes ya tenían que saberlo. Mm. O sea, si un astronauta le explica a otro una cosa que es trivial de astronautas, pues eso a mí me saca de la película porque me dice, pero ¿por qué le está contando esto si el otro ya lo tiene que saber? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces es verdad que hay muchas cosas en la película que no se dicen, ¿vale? Pero que están ahí. O sea, hay cosas que están ahí y no se dicen. Y eso está bien, a mí me gusta. Mm. Prefiero eso y eso hace que te pierdas cosas. Yo luego hay cosas que me enteré a base de haber buscado luego información en internet y te enteras de, esto era así por esto y por lo otro, pero no porque te lo hayan dicho en la película, ¿no? Mm. Entonces, Exactamente. Y fijaros que hay un personaje que es el polizón, que es el que da título a la película, que se supone que no es astronauta, que no es experto, o sea, que a él le podrían explicar, ujú, es pero verdad. evitan tratar de explicárselo y yo creo que eso es una buena decisión de guión. Yo creo que eso está bien y es original. Mm. Voy a empezar por lo que no me gustó, que es lo que dio origen a que pusiera un comentario en redes sociales y tal, que es, bueno, en un momento dado de la película llegan a una escena en la que de repente suena una alarma y dicen, oh, hay una eyección de masa coronal del Sol. Y bueno, me gustó que usaran la terminología correcta. Normalmente tú dices, hay una tormenta solar, eso lo hemos visto en otras películas. Hay una tormenta solar, cuidado, y aparecen rayos y truenos. Bueno, no han hecho eso, han usado una terminología más técnica y han dicho, hay una eyección de masa coronal. Perfecto. Hasta ahí está bien. La astronauta se tiene que refugiar. Bien, hasta ahí me parece hasta correcto. Pero de repente empieza a aparecer una neblina verde, una lluvia de cosas, aparecen hasta unas bolitas de color verde fosforescente que en un momento dado, o sea, yo juro que vi esto, en un momento dado al astronauta una bolita verde le golpea en la cabeza y le produce, no sé si es un morado o una quemadura, o sea, una cosa totalmente ridícula y esperpéntica. Que vamos a ver, yo no digo que las películas tengan que ser 100% realistas, pero yo estoy viendo El Señor de los Anillos y aparece un dragón y me gusta, me encanta. Pero yo estoy viendo una película de astronautas en el espacio que hasta ese momento ha sido muy realista y aparece un dragón y digo, hombre, no, esto no pega con esto, ¿no? Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Yo estoy viendo esta película, esto no es Star Wars, es una película que es interesante porque es muy ciencia ficción dura, o sea, no al nivel del Marciano a lo mejor, pero está bastante bien, o sea, puedes ir siguiendo bastante bien la ciencia y tal, y de repente te aparece la neblina verde de la tormenta solar y las bolitas chocando con la señora y me da rabia. Digo, esto no es así, pero ni de aquí a Lima. Y luego, por cierto, alguien en redes sociales, ahora no recuerdo, no me lo apunté, me hizo notar que otra película, también de ciencia ficción, que era esta de la Luna, For All of Mankind, para toda la humanidad, dice, pues si esa tormenta solar no te gustó, no veas la de Para toda la humanidad. Yo esa no la había visto, pero busqué en YouTube la escena y es igualmente lamentable. O sea, está una astronauta en la Luna, refugiada en una cueva, porque empieza una tormenta solar. Y la tormenta solar es como si estuviera lloviendo granizo sobre la superficie de la Luna, como si estuvieran cayendo micrometeoritos y saltan. ¿La has visto, Francis? ¿Sabes a qué escena estoy Sí, hablando? sí, sí, sí. Saltan trocitos del suelo, pium, pium, como trocitos de arenilla del regolito lunar que saltan despedidos como 30, 40 centímetros por encima del suelo. Como si estuviera Bueno,
lloviendo un Granizando, bombardeo, como si estuviera granizando. como si fuera granizando. Y tú dices, vamos a ver, no es eso, es radiactividad, son partículas. Entonces, mira, me hice una... me puse a mirar la energía que lleva una eyección de masa coronal y si quieres miramos un poco los números para hacernos una idea. Estoy mirando un poco datos de casos en la literatura más o menos documentados. Bueno, el evento Carrington es el más conocido, la tormenta solar más, que ha llegado a la Tierra más potente que tenemos constancia en tiempos históricos. Tuvo una afluencia de protones de más de 30 megaelectronvoltios, que es, o sea, son muy energéticos, de algo así como 18.000 millones, o sea, del orden de 10 a la 10 por centímetro cuadrado, ¿vale? Integrado en el tiempo, a lo largo de todo el evento. O sea, por cada centímetro cuadrado, 10.000 millones de protones energéticos. Claro, eso es un evento de uno cada 200 años. No vas a tener la mala suerte que te pase eso en la película. Entonces vamos a coger un valor, un orden de magnitud menor como referencia, que sería representativo de una eyección de masa coronal fuerte, pues que llegue a la órbita de la Tierra con algo así como 1.000 millones de partículas por centímetro cuadrado. Pero claro, eso es integrado sobre toda la duración. Ponle que sea un día y medio, ¿vale? Pues si tú coges ese numerito y piensas, por ejemplo, para el caso de la película esta de la Luna, ¿cuánta energía necesitarías para ir saltando esa arenilla 30 centímetros por encima del suelo, poniendo la densidad de la arena y calculando la energía potencial que necesitarías para levantar un centímetro cúbico de arena en la Luna, que tiene menos gravedad, levantarla 30 centímetros? Pues bueno, hacer la cuenta, ¿no? Es del orden de 10 a la menos 4 julios por cada centímetro cúbico para levantarlo 30 centímetros. Bueno, resulta que la energía que necesitas simplemente para levantarlo, asumiendo que toda la energía de esos protones que vienen del Sol, de alguna forma, por algún mecanismo, toda esa energía se empleara en levantar un centímetro cúbico de arena 30 centímetros, necesitarías 20.000 veces más energía que la que llega en un segundo. O sea, que necesitarías, digamos, 5 horas de estar acumulando la energía que llega a un centímetro cuadrado para coger toda esa energía de repente y levantar un centímetro cúbico hacia arriba, que no tiene sentido hacerlo. Pero desde el punto de vista energético tampoco tiene sentido. O sea, lo que quiero decir es que la energía que te llega en esa eyección de masa coronal es mucho más pequeña que la que necesitas para levantar arena, ¿vale? Y en el caso de la película que nos atañe, bueno, vamos a empezar ya a hacer spoilers masivamente, o sea que realmente si alguien tiene interés que desconecte ya. A esta No, no te persona puedes resistir, tienes que expoliar. Sí, porque claro, lo que voy a decir ahora es hablar de la radiactividad y el peligro Sí, para la salud y tal. Entonces, sí, hay que decir que esta persona muere por esa exposición que estuvo 20 minutos golpeándole bolitas verdes, pero realmente, spoiler al máximo. Uno de los grandes protagonistas, son 4, uno muere, exacto. Pues al menos. sí, y además muere de esta forma un poco, no sé, un poco lamentable, ¿no? Bueno, pero la película poética, ¿no? Al final tiene un poquito de poesía ese fallecimiento. A mí es que con la neblina verde y las bolitas verdes me mató totalmente la poesía. ¿Qué quieres que te diga? Me gustó que tuviera un final. A mí me gusta a veces estos finales trágicos y tal, pero, hombre, haberlo hecho de otra forma. Yo hubiera propuesto otra muerte diferente, ¿no? En la realidad, una eyección de masa coronal, tú estás expuesto 20 minutos, la energía que absorbes en tu cuerpo por 30 minutos, perdón, que fue el cálculo que hice, serían 0,44 julios, que tampoco es tanto. Si eso lo pasas a unidades de radiactividad, ¿no? Que miden pues, la energía absorbida por kilogramo de tejido y tal, asumiendo una persona de 80 kilos, la, el equivalente a radiactividad que recibiría sería de algo así como 5 milisieverts, que creo que pronuncian esta unidad la gente que trabaja con cosas con temas de radiactividad. 5 milisieverts es del orden de la radiación natural que recibimos en un año. Sería como el doble de eso. O sea, la astronauta, por estar ahí media hora expuesta a esa eyección de masa coronal, habría recibido el equivalente a 2 años de radiactividad natural. Que, hombre, pues tampoco es para que te vayas a morir por eso.
O sea, que en un día recibas la dosis de 2 años de radiactividad natural no te va a matar. Es como si te hiciera 5 radiografías, ¿vale? Pues no es recomendable, no es sano, los astronautas deben protegerse, pero no te va a provocar una muerte dramática así como le pasó a esta persona, y menos viéndose quemaduras visibles en la piel y estas cosas, no. Pero sobre todo, mira, todo eso, pero a mí la lucecita verde, ese resplandor fantasmagórico, esa niebla verde, a mí me suspendió mucho, me mató la suspensión de incredulidad. Lo siento. Además hay una cosa, nos decía Héctor Vives en Twitter que una posible justificación de la neblina verde es que el módulo tuviera una protección contra la radiación cósmica que consistiera en poner un plasma alrededor. Que esa es una justificación que se inventó el asesor científico, pero un poco a posteriori, como diciendo, bueno, no tiene sentido, de hecho lo dijo en el vídeo, Francis, en el que hablaba el asesor científico, bueno, esto no tiene sentido, pero lo podríamos justificar de esta forma, diciendo que es un plasma que hay alrededor. Pero tampoco, primero, no tiene mucho sentido. Tú para provocar un campo magnético en los alrededores no necesitas tener un plasma alrededor del módulo. Y segundo, claramente lo que muestran está inspirado en las auroras de la Tierra, porque la imagen visual que tenemos al pensar en actividad solar es la actividad auroral, y las auroras tienen ese colorido verde. Lo gracioso del asunto es que ese color verde de las auroras se debe al oxígeno. El impacto de los protones, las colisiones contra los átomos de oxígeno, los ioniza, y luego al recombinarse, una de las líneas más probables para recombinarse y volver al estado fundamental pasa por una emisión en una línea en el color verde, no recuerdo la longitud de onda, pero es una línea de oxígeno. O sea, ese color verde que vemos es debido a oxígeno. Y esto es importante porque justamente en la película el problema fundamental es que no tienen oxígeno. O sea, que no Lo tienen están oxígeno. desaprovechando para formar ese plasma. Sí, para formar plasma estamos echando oxígeno alrededor. Bueno, no tendría sentido ninguno, ¿no? Sí. A ver, yo entiendo que no es un documental, es una película y todo eso, pero esa representación visual a mí me resultó como si me pusieras un dragón. O sea, lo siento, yo estoy dispuesto a aceptar imprecisiones científicas, que hay muchas y las podemos discutir ahora, y las trago. Todas las demás me gustan, las tolero, pero esa representación visual de la radiación solar no me gustó. Eh, eh, pero no porque yo trabaje en física solar, sino porque me parece totalmente. Yo creo que, bueno, no sé, Francis, ¿a ti no te cantó también eso? ¿No te parecía Sí, claro, irrealista? yo la película la he visto 2 veces. La primera vez cuando la vi me sorprendió muchísimo ese color verde. Dije, ¿esto qué es? Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Después ya cuando fui profundizando en la web vi unos vídeos de, bueno, este asesor que ha comentado Héctor, es uno de los asesores científicos, es un ingeniero aeroespacial que tiene mucha divulgación en la web y en YouTube. Tiene un canal de YouTube en el que es algo parecido a Daniel Marín, pero estadounidense, y centrado solamente en la parte aeroespacial, no en la parte Y de no tan bueno, planetas. y no tan bueno como Y Daniel. no tan bueno como Daniel, es mucho peor. Se llama Y Manley de apellido, me sí, parece. Scott Manley. Entonces lo llamaron para el tema del diseño de la nave, y el tema de la gravedad artificial en la nave y varias cositas, y apoyó en esa línea. Y después ya como le enviaron el guión, pues él estuvo viendo qué partes del guión no le gustaban. Entonces añadió 3 o 4 cositas al guión. Entonces presume de que ha añadido cositas al guión en sus vídeos. Pero en la parte esta de la aurora verde, venía en el guión que era verde, que era como una aurora, y él trató bueno, pues esto es la única manera de a posteriori de explicarlo, es metiendo una especie de plasma, pero claro, es que es muy insostenible, ¿no? Entonces yo la primera vez que lo vi sí me sorprendió, ¿no? Me dije, esto es una aurora, esto es una película que había ido bastante bien hasta entonces, porque hasta ese momento había pocas cosas que fueran muy, muy discutibles, ¿no? Pero, claro, hay muchos detalles que se omiten y que tienes que buscarte en la información en la web para enterarte bien de cómo van, ¿no? Entonces, cuando te enteras de esos detalles, pues te apetece volver a ver la película para verla con nuevos ojos, ¿no? Y eso es lo que hice yo para verla una segunda vez. Y ya en la segunda vez me molestó mucho menos, la verdad. O sea, ya en la segunda vez esa parte que era lo más insostenible, que no tenía ni pie ni cabeza, pues me sorprendió menos, y intenté verle el lado poético, el lado puramente literario del guión. A mí la peli me gusta. La peli claramente intenta poner una situación difícil, límite,
y bueno, busca la forma de hacerlo dentro de una historia de ciencia ficción que, bueno, es difícil, pero bueno. Lo interesante para mí es el poner a unos personajes en esa situación y ver pues cómo reaccionan a ella y cómo se enfrentan. Y esa parte me pareció muy interesante. Bueno, ya estamos en modo spoiler total, así que Sí. voy a hablar con libertad. Se trata de poner una tripulación que originariamente era de tres, aparece un polizón que sin él quererlo, para su desgracia, se quedó ahí metido porque se quedó inconsciente durante el lanzamiento, no sé qué. Y bueno, eso es otra historia también un poco Tampoco, extraña, pero tampoco da lo igual. explican, ¿eh? Tampoco la película explica exactamente por No lo qué. explican. Y está bien, por alguna razón, lo que fuera. Le Pasó. quisieron hacer una broma. Y entonces ahora para cuatro resulta que no pueden no pueden sobrevivir los cuatro. Esa es un poco la premisa. No pueden sobrevivir los cuatro. Y me parece una idea interesante Sí. y la exploran bien, pero eso lo resuelven muy rápido, lo cortan a mitad de la película, me parece a mí. Eh, Porque ellos empiezan a debatirlo. Hay un momento en el que ¿cómo se llama? David le dice al polizón, a Michael, le cuenta lo que pasa, a pesar de que la comandante había prohibido que le dijeran nada. Él se lo cuenta y le da una inyección letal para que él mismo se la autoadministre, le explica la situación y tal. Y entonces, bueno, hasta ese momento se iba desarrollando esa situación de tensión y tal, pero luego eso se resuelve porque de repente se pierde el cultivo de algas que tenía David ahí, con lo cual ya no podían ni siquiera, mm, sacrificando al polizón, tampoco podían sobrevivir los otros tres. Solo quedaba recursos para dos de ellos. Y entonces ya no hay dilema, ya claramente hay que ir a la solución arriesgada. Y entonces ahí ya se resuelve el dilema. Y eso es una pena porque para mí esa era la parte interesante, ¿no? Todo ese Sí. dilema y la tensión emocional que generaba. Hubiera estado bien también que el polizón interviniera. Se suponía que era una especie como de ingeniero o algo así. Podría haber o sea, su conocimiento técnico se podía haber demostrado. Porque los otros eran más científicos. Estaba la astronauta jefe, ¿no? Digamos, la que dirige la nave. Dos científicos que van a estudiar cosas en Marte y que viajan a Marte para estar un tiempo haciendo unos experimentos y después retornan a la Tierra. Y está el polizón. Y el polizón se supone que es una especie como de ingeniero, de técnico, aunque sea un manitas, aunque no fuera muy hábil. Algo podía haber hecho. Mm. Y el ingeniero pues acaba haciendo un papel como muy pobre diciendo, bueno, yo es que no me dejáis hacer nada, yo no puedo hacer nada, salvarme si queréis o matarme, pero queda como que lo normal es que tú quieras sobrevivir y quieras actuar y decirme vamos a ver, que vamos a ponernos a hacer un brainstorming entre todos a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Eso Y me parece que faltó. todo depende de la astronauta jefe, la capitana, que es que se comunica con la base, con la Tierra, ¿no? La A ver, ¿qué me comandante. dicen? En Tierra me dicen que no hay solución. Me han dicho que estamos ya para... No, no tiene Eso lo sentido. podían haber explorado un poco más, Sí, porque es verdad que me faltó que los personajes intentaran buscar más soluciones. sí, O sea, claramente los guionistas no querían que hubiera solución, ¿no? Y de claro. hecho, bueno, eso lo dice Manley. No querían que hubiera una solución porque querían que tuviera, primero que hubiera ese dilema, ese problema, ¿no? Bueno, hay que matar a alguien, que existiera ese dilema. Si Pero alguien no tiene que querían que hubiera morir. solución. Pero que se les hubiera intentado, que hubieran intentado proponer cosas. Proponen un par de ellas, pero hombre, yo creo que estando en juego el hecho de que uno de los cuatro tiene que morir, yo creo que hubieran intentado estirarlo más, ¿no? No sé. Sí, Luego, hay que recordar una cosa, que la película está basada en un cuento corto que mm, se publicó en el año 1954. Y esta película, ese cuento ha dado pie a muchas películas, pero la más literal a lo que es el cuento es esta. O sea, esta ha seguido bastante bien el cuento y entonces en este tipo de decisiones está siguiendo mucho la línea argumental del cuento. Claro, una obra corta de ciencia ficción de 1954 pues no tiene toda la riqueza que puede tener una obra de ciencia ficción equivalente escrita en el año 2021. sí. Bueno, y también un poco las pretensiones de la película, porque la película, a pesar de ser de bajo presupuesto, tiene pretensiones de ser bastante detallada. Y por eso, y de hecho tiene algunas cosas brillantes. O sea, desde el punto de vista científico, a mí lo que más me gustó es el tema de la rotación, la simulación de gravedad. Que eso mucha gente nos ha preguntado, pero es que tienen gravedad normal, no deberían estar flotando por el espacio. No, porque ellos generan una gravedad artificial. Sí. Y Creo que lo comentan al principio de la película, me parece recordar que comentaban que la gravedad en la nave era un poquito más reducida que la terrestre, que se ujú. tenían que adaptar a esa gravedad o algo así. Y lo hacen, bueno, pues por rotación, como es habitual. Cuando tú tienes algo en rotación, pues
esa fuerza centrífuga hace que desde tu sistema de referencia te parezca que estás siendo empujado hacia afuera en la dirección radial. Y cualquier cosa que sueltes va a aparentar desde tu sistema de referencia, si tú te metes en ese sistema de referencia en el que tú estás dentro de la nave, va a parecer que cae hacia abajo, donde abajo es hacia afuera de la rotación, ¿no? Sí, si quieres lo Es explicamos, cierto. Héctor. La idea es tener un módulo que produce la rotación con unos cables, que son como 3 cables, que conectan con el módulo habitable. A mitad de camino entre los cables se encuentran unos paneles solares, que son los que mantienen electricidad a ambos, al módulo que rota. Entonces el módulo va rotando como si fuera una cuerda y un cubo de agua. Tú lo estás poniendo a rotar con tu brazo y el agua no se sale, ¿no? Queda retenida ahí por la fuerza centrípeta, ¿no? Sí, sí, Que pero actúa como gravedad. lo brillante es que el punto que está, digamos, fijo es ese módulo central de los paneles solares y luego en los dos extremos, en un extremo está el módulo de la estación donde están los tripulantes y en el otro extremo tienen la última etapa del cohete que la aprovechan para hacer un contrapeso. O sea, esa idea me pareció muy buena. O sea, no tienes que hacerlo rotar en torno, que sería muy complicado, claro, tú tienes que tener dos Sí, masas hacer un similares en balancín, los sí, dos sí, sí. extremos para compensarlo, ¿no? O sea, no hacen un anillo como la Estación Espacial de 2001, que era una estación enorme para que pueda generar la gravedad necesaria, sino lo que hacen es que es como si tuvieras la estación, la parte habitable, en un extremo, en el otro extremo pones al cohete como contrapeso, o sea, el cohete en vez de tirarlo, la última etapa, ese cohete Kingfisher que lo llaman, que me gusta el nombre también, se acoplan. O sea, inicialmente tú tienes el módulo central donde está la estación, ahí llega la nave con los astronautas, la nave se acopla por un lado, el cohete va solo, se acopla por el otro y entonces se abre ese cable, se va separando y van iniciando la rotación. Y pues eso, tienes ese contrapesado del cohete por un lado y la estación por el otro. Me pareció una idea muy buena y que yo no la había visto, no la había visto empleada en Sí, otras además creo historias. que eso Scott Manley fue el responsable o así, ¿no? Él fue el que No, yo diseñó creo que él esa... dijo que cuando él llegó ya esa idea estaba puesta. Lo que pasa es que él lo que hizo fue las simulaciones con el Kerbal Sí, es Space cierto, es cierto. Program y le dio un poco lo hizo más detallado, más cuantitativo. Eh, la verdad que el vídeo de Manley a mí me hace gracia porque parece que está como disculpándose. Él dice, bueno, yo lo siento, yo estaba aquí, claro, como estaba muy liado, solo mandaba mails y esto lo hicieron sin consultarme mucho y aquello no me... Claro, yo mandé unos mails y bueno, algunas cosas salieron, mira, esto salió, lo otro salió. Sí, 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 cierto. Es verdad lo que algunos nos han apuntado en redes sociales que esa gravedad no es, o sea, en algún momento eh, sientes desviaciones de la trayectoria como una fuerza de Coriolis, ¿no? Pero bueno, pero dentro de ese cubículo tú no notarías eso, o sea, las cosas No, no tenéis nada, sí. caen y con ese radio tan grande, quizás se podría haber notado, hay una escena que a mí me gusta mucho, cuando intenta ir a buscar, se trepan bueno, lo voy a decir después, porque es ir a la parte final de la película, luego digo lo que es. Pero bueno, hay alguna escena en el espacio en la que quizás algo que se cae, se podría haber notado que en algún momento la trayectoria debería haberse visto no como recta, sino empezar a curvarse, ¿no? Pero bueno, eso ya son Sí, detalles. de todas formas, por lo que se ve en la imagen, cae pocos metros que se vean en la imagen, ¿no? Con lo que, Eso. por lo mismo, esa desviación es muy pequeña y no lo sé, habría que hacer los Lo mismo cálculos. muy pequeña, sí, Sí. efectivamente. Bueno, entonces, detallitos que podríamos mencionar. A mí me gusta mucho la escena del despegue, que bueno, esa escena, pues es verdad que la han abreviado mucho, hay algunos detalles que se han comentado por ahí. Bueno, a mí me gusta porque tampoco hace falta que sea totalmente fiel y que estés 3 horas viéndolos despegar. No vi mayor problema con eso. Hay un detalle en esa escena del despegue, que es que en un momento dado se dan cuenta de que hay como ellos dicen, en inglés dicen engine underperformance, que es como que el motor no tiene suficiente rendimiento. Y que y bueno, eso genera un cierto momento de tensión porque la trayectoria que están siguiendo no es exactamente en la que deberían estar. Entonces hay un momento en el que la comandante si abortan, pregunta si aborta y le dicen de tierra, no, es solo un pequeño como baja de rendimiento del motor, pero no pasa nada. Seguimos, hay suficiente combustible como para seguir la aceleración, ¿no?
y siguen adelante. Entonces uno piensa que eso es simplemente un momento de tensión que han introducido por darle algo de tensión dramática, ¿no? Pero luego te das cuenta de que no, de que eso se debe a que llevan más peso porque llevan al polizón, que no lo sabían en ese momento, y llevan, pues, no sé, 80 kilos de más, que no contaban con ellos. Y claro, alguien pregunta, bueno, pero 80 kilos, eso no va a hacer diferencia con estos cohetes tan potentes y tal. Claro, no es que el cohete no pueda levantarlo, claro que lo levanta. Lo que pasa es que cuando tú vas llevando el cálculo de la trayectoria, asumiendo una cierta masa, con una cierta fuerza de empuje del cohete, hay una pequeña desviación de la trayectoria. Y al acumular toda esa desviación desde el despegue hasta que están en el espacio, pues no estás exactamente en el punto previsto. Eso es lo que habían predicho. Claro, tú puedes acelerar más y compensarlo. La cuestión es que el cálculo de dónde deberías estar frente al cálculo donde realmente estás, al tú tener un determinado empuje del cohete, si la masa es un poquito mayor, la aceleración va a ser un poquito menor de la prevista. Eso a lo largo de toda la trayectoria se va acumulando ese error y hace que al final acabes, pues, no exactamente donde pensabas estar. Entonces, al ver esa desviación, pues se genera una cierta alarma que no es importante porque, bueno, esto es como si, a ver, en tu coche no te pasa esto porque tú vas, al ir conduciendo, tú vas corrigiendo. Es un sistema de control. Si tú ves que vas muy despacio, pisas el acelerador un poco más y aceleras más. Pero un cohete no es así. Un cohete lleva una aceleración o sea, una fuerza que es la que tiene que ser. Y es como si tú cogieras tu coche y pisaras el acelerador hasta un cierto nivel y no lo movieras más. Entonces, según si lo has pisado un poco más, un poco menos, vas a llegar a un sitio antes o después. Bueno, me estoy liando con la explicación, pero da igual. Sí, sí, pero va a haber cuestas que van a costarte una barbaridad subirlas o se te va a calar el coche. Sí. Claro, entonces no es que fuera un problema, pero sí que el cálculo no concordaba con Sí. donde debían estar. Claro, y la película sugiere que esto es algo muy habitual, o sea, que es una época de la historia de la humanidad en la que habitualmente se hacen muchos viajes de la Tierra a Marte y estos son viajes súper rutinarios, están todos perfectamente medidos, entonces cualquier pequeña desviación se nota en la trayectoria porque se desvía respecto a lo que habitualmente ocurre, ¿no? Y eso es una cosa muy notable, ¿no? Y, Sí. pero bueno, ya digo, la película tiene cosas muy buenas. A mí me gustó mucho el tema de la trayectoria, que como no lo explican en la película, me enteré gracias a Scott Manley, el tema de la trayectoria esta cíclica, el cycler de Aldrin, que yo no conocía esa trayectoria, y es una idea preciosa para enviar de manera rutinaria naves desde Marte a la Tierra y al revés, ¿no? Bueno, es lo mismo que hacen en el Marciano, si te acuerdas. En el Marciano, en la arquitectura de las misiones a Marte, hay una nave grande que es esta Hermes, que llaman, que es la que hace la trayectoria de la Tierra a Marte, ¿no? Está continuamente haciendo ese viaje. Y la nave desde la que despegas de Marte luego se acopla con la Hermes en órbita. Sí, La sí, Hermes pero no también llega a era una órbita aterrizar. de este tipo cycler o no. Yo creo que sí, yo creo que era un Ah, cycler vale, también que vale. estaba yendo y Sí, sí, viniendo sí, sí. continuamente. Vale, Sí, vale. creo que Sí, sí. la propuesta de Aldrin última era poner dos órbitas que van en direcciones opuestas. Son órbitas más elípticas que la órbita de la Tierra y Marte y que se cruzan con la órbita de la Tierra y con la órbita de Marte. Entonces tú, cuando esperas a que venga ese orbitador que está dando vueltas permanentemente, que te llegue cerca de la Tierra, con una nave te acoplas a él, te lleva hasta Marte, te bajas de Marte, porque sales de esa nave y te vas pues, a otra nave que está dando vueltas alrededor de Marte, y ahí ya puedes bajar a la superficie, puedes hacer lo que te dé la gana, y después esperas a que te venga la otra nave, lo que es a nivel menos costoso en cuanto a delta V, en cuanto a energía, en cuanto a tiempo. En la película, como no lo cuentan, pero no sabemos si utilizan dos o solo una. Si utilizas una es un poquito más costoso. Entonces esperas a que vuelva a venir o la otra nave o esta nave, que viene pues, muchos meses más tarde, y te vuelves a subir y esa ya te lleva a la trayectoria coincidente con la Tierra. Eso es. Es como si fuera una estación espacial internacional, ahí con sus modulitos y tal, que es suficientemente grande como para que un viaje de 2 años pueda ser cómodo. Y entonces tú en tu cohete solamente te impulsa una nave, que es un pequeño módulo que se acopla a esa estación. Tú vas allí, te conectas, te acoplas allí, haces el viaje hasta Marte, además con gravedad artificial por esta rotación que tiene. Y cuando llegas a Marte te desacoplas, aterrizas en Marte y el Cycler sigue haciendo su camino, vuelve a la Tierra y luego, pasado un tiempo, vuelve otra vez a Marte. O sea que esa arquitectura, pues sí, está bien pensada, ¿no?
Sí, a mí me hubiera gustado que se explicara en la película. Sí, eso no se explica, efectivamente. Queda ahí como, bueno, a mí esos detalles me gustan, ¿no? Porque no te lo dan todo así masticadito. Em, y luego también, em, respecto a eso de que son rutinarios los lanzamientos y tal, hay gente que ha notado que tienen la visera del casco abierto durante el despegue, los astronautas, em, y que en la realidad lo deberían llevar cerrado. Yo creo que eso está muy bien porque primero va en línea con lo que decías tú, Francis, de que son viajes rutinarios, entonces, bueno, van con la visera levantada porque no pasa nada, pero te da pie a cuando hay ese momento de tensión que se plantean si abortar o no porque detectan que el motor no está empujando todo lo que debería, en ese momento se bajan las viseras. No sé si te das cuenta, ¿no? La Sí, comandante sí, les sí, dice sí, que se eso bajen sí las es verdad. viseras, dando a entender que hay algo anormal y que es como una precaución adicional que toman, ¿verdad? Sí. O sea que ese tipo de cosas me parece que son buenas utilizaciones de recursos para lograr un efecto dramático en la película, que yo todo eso lo veo genial y si hay que ser un poquito infiel a la realidad, pues oye, canita al aire y no pasa nada. Y igual que también cuando van diciendo, pues Max Q, que es cuando llegas a la mayor fuerza, la mayor presión dinámica, que es cuando el momento en el que por la velocidad del cohete y la densidad de la atmósfera tienes una mayor resistencia del aire, pues eso ocurre muy tarde, ¿no? Entonces, dices, bueno, pero me da igual. O sea, lo dicen cuando en la película viene bien y tal. O sea, hay cositas así bastante, bueno, que a mí me parecen bastante asumibles, ¿no? No tengo problema con eso. Sí, la, Quitando la parte astronáutica está muy bien. A mí me ha gustado eso, las naves y cómo se comportan los astronautas, ¿no? Parece que se comportan como astronautas, ¿no? O sea, como sí, profesionales y que no es como en otras películas parece que son, pues, el que va en el autobús, ¿no? O sea, ir en una nave sí, espacial es como ir en el autobús y no es lo mismo. exacto. De hecho, cuando se acoplan y empiezan la rotación, uno de los astronautas, David, se pone a vomitar, Sí, dando a entender que ese cambio le sí, produce es una porque era uno de los fricción. científicos que iba a la misión, no es Sí. la astronauta jefa, digamos, que es la que ya no, ya ese tipo de cosas no le pasan. Muy Eh, veterana ya, sí. Sí, sí. Bueno, Francis, creo que nos tienes que dejar ya, ¿no? Sí, Es son tu hora las 18:30 ya es mi de ir a tus hora. Tú vas a clases. continuar hablando del tema, te escucharé en el podcast. Y bueno, y de las preguntas, pues lo siento, ya contestaré las preguntas de los oyentes la semana que viene. Pues termino entonces el comentario que estaba haciendo sobre la película esta, ¿no? De El Polizón. Em, una de las cosas, o sea, todo esto es lo que me gustó, es bastante fiel, incluso crean su propio sistema para generar gravedad artificial en la nave. Y claro, luego empezamos con, bueno, algunos de los problemas, ¿no? Entonces descubren que hay una persona a bordo que se había quedado ahí, bueno, inconsciente, esta persona está herida, la tienen que curar y hay un cuarto pasajero. Eh, y los problemas empiezan porque además, por el hecho de tener este polizón, se les avería el sistema que se llama el CDRA, que son las siglas de Dioxide Removal Assembly o algo así, que es como el sistema que tiene que eliminar el dióxido de carbono. Esto se les avería y es la razón por la cual no pueden mantenerlos a todos durante todo el viaje. Este, este sistema es el que se encarga de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y sin este sistema pues se les va a ir acumulando hasta que llega a un punto de ser tóxico. Em, no se les ocurre ninguna solución, sino pues periódicamente ir ventilando y sacando atmósfera al espacio y entonces habría que introducir oxígeno nuevo para no quedarte sin oxígeno. Em, ese es un poco el precepto de la película, pero claro, no tienen oxígeno, entonces se les ocurre que pueden ir a buscarlo a los de los tanques de oxígeno líquido que usa como combustible el cohete, que el cohete, si recuerdan, está anclado en el otro extremo de la estación que está rotando. O sea, hay este cable que une la estación con el módulo central y luego al otro extremo el cohete. Entonces la idea sería ir por ese cable hasta el cohete, sacar oxígeno líquido, que es combustible del cohete, y traerlo pues, en una garrafa, traerlo de vuelta al módulo de habitabilidad y sacar ahí el oxígeno, ¿no? Ese es un poco el argumento final de la solución que se propone para la película.
¿Qué pasa? Como han apuntado algunos, parece muy poco probable que un sistema tan crítico como el CDRA pues no tenga algún recambio, que sea un sistema que si falla, ala, todo el mundo muerto. Eso no suele pasar en las misiones espaciales, las cosas, sobre todo las cosas críticas, suelen ser redundantes y no es normal que tengas un sistema tan crítico del cual no hay copia. Bueno, eso es cierto, pero es una película. Es difícil, esto suele pasar. O sea, si tú quieres hacer una película buena de ciencia ficción, es difícil crear la situación que necesitas para dar el problema o el conflicto que tiene que darse en la película. En El Marciano, por ejemplo, una película que creo que a todos nos gustó mucho, la situación inicial con esa tormenta marciana que se produce y que es la que desencadena todo el problema, pues todo el mundo sabe que no es realista. Y el autor Andy Weir decía que era consciente de que no era realista, pero algo tenía que hacer. De hecho, él explica una serie de, ahora estoy hablando del Marciano, ¿no? De Andy Weir, él explica una serie de escenarios que se le habían ocurrido para generar el problema y que al final el menos absurdo era ese de la tormenta. Estas cosas pues son así, yo no veo mayor problema con eso, no me molesta demasiado. Quizás me hubiera molestado si se hubiera averiado con unas explosiones y saltando chispas y tal, algo que a todas luces visualmente hubiera resultado poco creíble, ¿no? Pero bueno, como no es el caso, pues digo, bueno, pues se les abrió eso, tienen ese problema, pues vale, tienen que buscar la forma de resolverlo. Entonces, a partir de ese momento, ahí se genera una situación que es lo que me pareció muy interesante de la película, una tensión entre la comandante, que es la primera que se da cuenta de que existe ese problema, las conversaciones que tiene con la base en tierra, que además no oímos esas conversaciones, eso también es otro punto brillante de la película, solo oímos lo que dice la comandante, pero no oímos lo que le responden porque ya lleva puesto el auricular. Y te genera esa sensación como cuando estás oyendo una conversación, alguien hablando por el móvil y solo oyes a esa persona que está hablando y no la otra parte de la conversación, ¿no? Así que eso me pareció también interesante y un punto original de la película. Y luego me gusta que es una película en la que no hay malos, que es otra de esas cosas que es muy raro ver en el cine, una historia en la cual no hay un antagonista, un enemigo, y que, bueno, curiosamente en las pocas películas en las que he visto que esto ocurre, siempre suele ser en películas de ciencia ficción, por ejemplo 2010, que es una de mis favoritas precisamente por este asunto, ¿no? Se da una situación dramática y los protagonistas tienen que buscar la forma de resolver esa situación. Así que aquí pasa algo parecido, o sea, una situación dramática y tienen que buscar la forma de resolverla. Inicialmente, lo que ellos se plantean es que esa solución de ir a buscar oxígeno al otro lado es demasiado peligrosa porque al pasar por en medio podrían dañar el módulo central con los paneles solares y eso pondría en riesgo a toda la tripulación y podrían morir todos. Entonces deciden que no, que es mejor que muera uno a poner el riesgo de que mueran todos. Hay un cierto tiempo en el que el científico David pues lleva una colonia de algas con las que iba a hacer un experimento en Marte y lo que deciden es utilizar esas algas para producir oxígeno. Entonces, esa es la esperanza que tienen de poder un poco mantenerse con vida por lo menos 3 tripulantes. Había hecho el cálculo de que con sus algas podía mantener a 3. Luego hay un momento en el que esas algas mueren y la cosa no funciona y entonces ya es evidente, ya no queda más remedio que ir a la solución de intentar traer el oxígeno de la etapa del cohete, del Kingfisher. Y ahí es donde viene pues un poco la secuencia final de la película, ¿no? Con ese ejercicio arriesgado y peligroso en el que 2 astronautas que son la protagonista, no recuerdo ahora el nombre, y el científico, los que pues tienen que trepar en contra de esa gravedad artificial, tienen que trepar casi 200 metros de cable, pasar por el módulo central sin dañar nada y luego descolgarse por el otro lado del cable, porque claro, mientras vas yendo hacia el módulo central cada vez hay menos gravedad, pero luego desde el módulo central hacia el otro lado lo que tienes es peso que te tira hacia el otro lado, hacia el cohete. Tienes que llegar hacia el cohete, llenar una garrafa en el tanque en el depósito de combustible de oxígeno líquido y luego hacer el viaje de vuelta.
Esa es un poco la premisa de esa parte de la película, ¿no? Y ahí ocurren una serie de cosas. Bueno, a mí, pues eso, no me gustó la parte de la tormenta solar, que es lo que usan para, una vez que llegan ahí, le sale bien el viaje a través del cable, llegan al cohete, cogen el oxígeno, pero luego la vuelta la tienen que hacer precipitadamente porque se declara una tormenta solar y tienen que volver urgentemente al refugio en el módulo habitable, el módulo Habitat. Entonces, bueno, pues tienen que volver apresuradamente. En esa vuelta apresurada, pues pierden este depósito, este tanque que llevaban con el oxígeno, lo pierden. Consiguen llegar y refugiarse, pero no tienen el oxígeno. Entonces ahí es el momento en el que uno de los astronautas, en este caso la protagonista, toma la decisión heroica, que es en fin, el punto emocionalmente culminante del drama de la película, toma la decisión heroica de que, a pesar de la eyección de masa coronal, que está en pleno apogeo, como esa tormenta solar va a durar 1 o 2 días y no tenían suficiente oxígeno para sobrevivir ese tiempo, pues decide ella sacrificarse e ir a buscar el oxígeno a pesar de la radiación a la que se va a ver expuesta. Y entonces ya a partir de ahí vienen pues toda la cosa de las lucecitas verdes, las bolitas verdes que le golpean y le dejan quemadura y toda esa parte que no me gustó nada. Pero bueno. Luego ella vuelve y en vez de entrar, se queda por fuera esperando su muerte, por fuera del hábitat. Hay gente que ha preguntado que por qué hace esto, que por qué no entra. Mi teoría al respecto es que, bueno, yo creo que se hace porque fotogénicamente queda muy bonito. O sea, el héroe que se sacrifica y pues se queda ahí esperando su muerte, contemplando el espacio infinito. Mm, pero realmente una explicación para esto podría ser el que cuando un objeto se ve sometido a una radiactividad muy alta, pues se acaba volviendo radiactivo también. Esto ocurre porque los núcleos atómicos acaban capturando neutrones o protones se capturan en el núcleo y se produce o bien se transmuta a otro elemento si es un protón o bien si es como un neutrón, pues generas un isótopo que a su vez es inestable, ¿no? Y es radiactivo y termina por eh, decaer al isótopo natural, emitiendo a su vez un neutrón. Esto hace que, bueno, si tú tienes no sé, ropa, un objeto, incluso un cuerpo humano que hubiera estado sometido a dosis muy altas de radiactividad, a su vez fuera radiactivo. Entonces, por eso la protagonista decide quedarse fuera para no introducir su propio cuerpo y el traje, que podrían ser radiactivos, dentro del módulo. Yo creo que eso es un poco una justificación ahí de por qué lo han hecho así, pero bueno, creo que al final era porque era bonito y ya está. Y de hecho, bueno, lo es, la escena es bonita, ¿no? Hay otra escena también interesante sobre todo esto, que es que cuando les dan la alerta de que hay una eyección de masa coronal, el otro astronauta, David, estando fuera haciendo la actividad extravehicular, pone la mano para tapar el sol y intenta ver el limbo solar y ve que efectivamente hay una protuberancia extendiéndose por el limbo del Sol, ¿no? Las protuberancias pues son regiones de las que es habitual que se produzcan estas eyecciones de masa coronal. Al principio esto me chocó mucho porque, claro, tú no puedes ver una protuberancia en luz visible, la tienes que ver en un filtro, pues como un filtro de H-alfa, en el que puedes ver las capas más altas de la atmósfera del Sol. Pero luego caí que eso ocurre porque el disco solar es tan brillante que en Tierra, como tenemos la atmósfera de la Tierra, la atmósfera difunde la luz del disco y nos tapa todo lo que hay alrededor. Pero si tú estás en el espacio donde no hay atmósfera y tú tapas el disco solar, no hay nada que te difunda esa luz del disco. Y entonces es posible que sí puedas ver la protuberancia simplemente tapando el disco, pero eso es porque no hay atmósfera. Lo puedes hacer desde el espacio, pero desde Tierra evidentemente no funcionaría. Y así que bueno, ese punto puede estar bien. ¿Cuál es el problema que tiene ese punto? Que la protuberancia que él está viendo está por fuera del limbo, es decir, no está apuntando hacia nosotros. Si está por fuera del limbo, está a 90 grados de nosotros. Si de ahí se produjera una eyección de masa coronal, pues saldría en dirección perpendicular
a la dirección en la que estamos nosotros. Eh, Quizás podría llegar un poquito, una cantidad mínima de la radiación expulsada, pero sería muy poquillo. Así que, bueno, esa parte un poco regular, pero bueno, de nuevo, tampoco son cosas eh, muy criticables, ¿no? Son pequeñas licencias cinematográficas que yo creo que no están mal y además la protuberancia está bien representada, con lo cual no choca demasiado. Así que, bueno, luego está también la parte de que esos bidones de combustible, de oxígeno líquido que estaban sacando, pues realmente tampoco les iban a resolver el problema porque el viaje a Marte sería mucho tiempo, más de un año, y sin embargo, el combustible que sacan de oxígeno líquido, pues se ve que sacan un par de contenedores que, así a ojo, podrían ser de, no sé, 5 litros cada uno, no sé, 5, 7, 8 litros. Si fueran de 5 litros, claro, el oxígeno, 5 litros el oxígeno líquido está muy compactado, es muy denso. Cuando tú eso lo descomprimes en forma gaseosa, 5 litros serían 8.000 litros. O sea, 5 litros de oxígeno líquido, me hice la cuentita, serían unos 8.000 litros de oxígeno gaseoso. Que está bien, 8.000 litros suena mucho, pero básicamente eso lo consume un ser humano en 15 días. Entonces, eso no te va a resolver el problema del viaje. No te resuelve el problema de ir a Marte y volver, ¿no? En fin, que por resumir, a mí, vamos, me gustó la película, sobre todo la primera mitad me gustó mucho, la segunda parte ya me gustó un poco menos porque resuelven demasiado pronto el dilema y entonces la segunda parte de la película es la misión de ir a buscar el oxígeno al cohete. Está bien, pero claro, tenían que meter un elemento disruptor en esa misión y el elemento que pusieron fue una tormenta solar. A mí no me gustó mucho esa idea. Yo creo que hubiera sido mejor que, por ejemplo, les hubiera sobrevenido una crisis debido al hecho de que al pasar por el módulo central hubieran roto algo involuntariamente, porque era difícil pasar por ahí. Tú vas trepando por la cuerda, por cierto, vas trepando por el cable, y otra cosa un poco extraña es que no llevaran un anclaje, ¿no? Los astronautas suelen ir anclados con un cable cuando salen a hacer una actividad extravehicular. No hay ninguna razón para que aquí fueran sin ese anclaje. Es verdad que da un cierto efecto dramático, pero queda un poco raro irlos viendo, sobre todo cuando ya había poca gravedad, iban trepando y a veces se soltaban las dos manos y estaban un poco ahí totalmente a merced de, no sé, estaban al vacío completamente, ¿no? Eso da mucha aprensión y yo creo que no costaba nada que hubieran ido anclados al cable, por lo menos hasta llegar al módulo central. Luego, a partir de ahí, ya sí que te hubieras tenido que desanclar un momento, haber buscado otros sitios donde irte amarrando, irte sujetando, para ir pasando por ese módulo central. Ellos están muy preocupados, de hecho ya habían generado la inquietud del momento de pasar por el módulo central, no les hubiera costado nada que se hubiera roto algo en ese momento y que claro, al no haber gravedad, la parte central todavía no hay gravedad o es tan pequeñita que no lo habrían notado inicialmente, pero poco a poco, al irse desprendiendo, poco a poco va derivando por esa gravedad, la gravedad va siendo cada vez mayor según se va moviendo hacia afuera de ese módulo central y en un momento dado hubiera empezado a caer. Y al caer, pues por ejemplo, hubiera podido golpear a uno de los dos astronautas, se le hubiera roto el traje, hubiera estado perdiendo atmósfera del traje, hubieran tenido que tomar la decisión de volver para poder salvar la vida de ese astronauta o dejarlo morir ahí y a cambio pues coger el tanque de oxígeno, no sé. Hubiera habido, yo creo que otras formas de generar una crisis en esa situación y esa del paso por el módulo central, insisto, ya la habían preparado porque ya habían hablado antes de que ese momento iba a ser peligroso. O sea, que me sorprendió que no aprovecharan eso para generar la crisis. Eh, en fin, dicho todo esto, a mí la peli me gustó. Es cierto que es muy lenta. Si no les gustan las películas lentas, pues no la vean. Hay gente que le parece aburrida. A mí es que me gustan las pelis aburridas y son así como evocadoras o tienen algo de que te hace, no sé, que te permite ponerte en la situación, tener algo de ensoñación hasta cierto punto. A mí, no sé, ese tipo de películas así, pues sobre todo si hay paisajes espectaculares, que esta película los tiene, pues me pareció bonito en ese sentido. Y
y tiene, sobre todo esa primera mitad, tiene esas partes de comedera de coco que me parecieron interesantes. Si no les gustan las películas aburridas, si no les gustan las películas en las que no hay malos, ni hay monstruos, ni hay nada de eso, pues no les va a gustar. Que también he oído comentarios en ese sentido, ¿no? Así que nada, ese es mi resumen. Espero que les haya gustado. Que tampoco es creíble que manden al científico a trepar, lo cual estoy de acuerdo. Lo que pasa es que era una tripulación de 4, que 3 tenían entrenamiento de astronautas, el polizón no. Entonces lo intentaron, de hecho, primero con el polizón, pero no era capaz estuvo intentando practicar, pero se dieron cuenta de que no iba a poder conseguirlo, pues no tenía el entrenamiento para trabajar con los trajes de astronauta para estar en el exterior, los trajes espaciales. Y de los otros 3 que quedaban, pues una era la comandante, y que era la que supuestamente pues tiene que pilotar el acople y desacople de la nave. Así que quedaban los otros 2, que eran los científicos, que a lo mejor eran un poco más torpitos, pero sí tenían el entrenamiento para hacer actividades extravehiculares, y fueron los que le hicieron, ¿no? Que lo del anclaje, que no llevarían peso extra para hacer ese anclaje, pero no, el anclaje simplemente, eso sí lo tienen que llevar para hacer actividades extravehiculares, se llevan con una especie de mosquetón que se engancha en el sitio donde vas a estar trabajando. Eso lo tenían que tener seguro. Esta pregunta era de Marco Antonio, efectivamente. Que no existe ningún procedimiento para ir al otro extremo, con lo que es normal que no pongan un cable, que sería en peso muerto. Es que el cable de anclaje no es solo para ir al otro extremo, es para cualquier actividad extravehicular que tengas que hacer. Es cierto que ir al otro extremo era algo que no estaba previsto. Por cierto, una cosa que sí podían haber hecho, ya que esto de las garrafas de oxígeno parecía que no podía llevar suficiente cantidad, a lo mejor lo que podían haber intentado hacer era haber intentado tender una especie de línea de conexión del tanque de combustible del cohete al hábitat, y poder así transferir de forma regular el oxígeno. Pero bueno, eso ya igual es meterse en más complicaciones de las que hacía falta, ¿no? ¿Cómo pudieron alertar sobre la eyección de masa coronal? Pregunta Rafael Naranjo. ¿Los astrónomos notan un incremento del brillo solar o un oscurecimiento? Bueno, eso es lo que notarías en otras estrellas, pero en el Sol las vemos. Las eyecciones de masa coronal se detectan con satélites que hay 24 horas observando el Sol, y de hecho hay prácticamente, ese es otro fallo de la película, hay prácticamente 2 días 1 o 2 días que tienes de margen desde que observas una eyección de masa coronal hasta que llega a la Tierra. Así que tendría mucho más tiempo. En la película les dicen que eran 20 minutos, que tenían el tiempo justo para volver, pero en la realidad hubieran tenido bastante más tiempo, hubieran podido planificarlo con antelación, la actividad extravehicular, para que no les pillara la eyección de masa coronal. De nuevo, ese es un detalle científico que hubiera arruinado el argumento de la película, así que entiendo que eso, bueno, pues lo puedes, te puedes saltar un poco la ciencia, la puedes torturar un poco. Yo con eso no tendría tanto problema, ¿no? Pregunta el profesor Retroman, ¿podría entonces darse el caso de algunos planetas que se formasen como gigantes con una atmósfera enorme y luego la pierdan por estar cerca de una estrella para terminar siendo rocosos? Pues pensamos que sí. No podemos estar seguros, pero en principio es una posibilidad. Un gigante gaseoso que se acerca mucho a su estrella podría acabar evaporándose su atmósfera y terminar perdiéndola, y que se quede solo la parte interior. Por ejemplo, en la Tierra eso ocurrirá. La Tierra no es un gigante gaseoso, pero cuando el Sol vaya aumentando su luminosidad gradualmente, dentro de 1.000 millones de años, la luminosidad del Sol será un 10% mayor que la actual, y eso hará que se evapore la atmósfera. Entonces, bueno, la atmósfera de la Tierra es muy delgadita, pero algo análogo podría ocurrir a un planeta gigante gaseoso que migrara y se acercara a su estrella. En Europa One también sale un astronauta despedido por no estar enganchado. No me gustó, me pareció un error que un astronauta no tendría. En Europa One, la verdad es que no me acuerdo. No sé si refiere a Europa Report, que esa sí la vi y me gustó, pero no recuerdo que un astronauta saliera despedido.
No lo sé. Dice Gerardo Carr que lo que más le gustó fue cuando dijeron maten al ingeniero. Bueno, aquí nos gustan mucho los ingenieros. Son, son gente que hace cosas muy, muy chulas y muy interesantes. Pregunta Blanca de Viana si la comandante estaba lesionada. Sí, es verdad. La comandante efectivamente se había lesionado el brazo al principio cuando encuentran al polizón. Seguramente eso lo hicieron para que ella no tuviera que ser la que saliera al final. Esa puede ser una buena justificación. Bueno, pues si les parece, lo vamos a dejar aquí. Ha sido una experiencia interesante estar llevando un rato de coffee break aquí a solas, que pasara de ser un biólogo a ser un monólogo. Espero que no se tenga que repetir muy a menudo, pero espero, digo, más que nada por el bien de ustedes, que tienen que estar ahí escuchándome, ¿no? Quisiera empezar retomando el final del programa de la semana pasada. Estuvimos hablando, si recuerda, Francis, de la película de Stowaway, el polizón. Y pues yo estaba comentando que la escena esa de la eyección de masa coronal y los efectos sobre el astronauta me había chirriado mucho. Tú decías que también te había parecido poco realista. Y como conté aquí un pequeño cálculo de servilleta con cuál sería el perjuicio para la salud que supondría una eyección de masa coronal real, un evento fuerte, potente, que afectara a un astronauta, y creo que la conclusión era que recibiría una dosis de unos 5 milisieverts, y bueno, pues conté un poco que eso era el equivalente a 2 años de radiactividad natural, etcétera, etcétera. Como son temas de los que no tengo ni idea, digo, voy a asesorarme un poco, no vaya a ser que haya metido la pata, y les quería comentar que contacté con nuestro amigo Alfredo García, operador nuclear. Seguramente conocen la cuenta en Twitter, @operador nuclear, es probablemente el más famoso divulgador en temas de energía atómica. Estuvo aquí en el programa recientemente, que estuvimos haciendo una entrevista. Y bueno, realmente es un experto en estas cosas, así que quise asesorarme con él. Y bueno, para mi alivio no está demasiado mal lo que dije. Básicamente lo que me decía Alfredo, que lo que dije es correcto. Hay un matiz en el sentido de que esos 5 milisieverts dependen de cuando traduces la energía recibida por esa radiación recibida a los milisieverts, que es una medida de daño biológico. Hay que tener en cuenta qué tipo de radiación es y que esa conversión que yo hice es así tal cual cuando consideramos fotones, rayos X o rayos gamma. Pero en el caso de una CME son partículas, son protones sobre todo y núcleos de helio. Entonces ahí hay que aplicar un factor que diferentes tipos de radiactividad tienen un factor diferente, pero bueno, decía Alfredo que como orden de magnitud está bien, que es un factor que puede ser un factor 2 arriba o abajo, dependiendo de bueno, diferentes tipos de radiación, el daño biológico que causan puede ser un poco diferente y bueno, entra un poco ese factor, ¿no? Entonces, eso estaba bien. Lo que sí era incorrecto es cuando dije, que eso ya no lo había calculado, sino lo dije así un poco de memoria, improvisando en la tertulia, que eso sería como 5 radiografías, porque no sé por qué tenía un número en la cabeza de que una radiografía era un milisievert o algo así. Y ahí me corrige Alfredo diciendo que no, que realmente las radiografías tienen una dosis muy, muy pequeña de radiactividad, que esos 5 milisieverts que recibiría el astronauta serían el equivalente a un escáner de tórax. Que sí que es más agresivo, ¿no? O a 2 mamografías. Sería un poco el equivalente. Pero en cuanto a radiografías, no. En cuanto a radiografías, el equivalente serían 250. O sea, podría estar haciendo una radiografía cada día y ese sería el equivalente a esos 5 milisieverts. Pero bueno, que la conclusión básica de que no es una cantidad de radiación que sea que tenga un efecto tan dramático, pues sí que es correcta, ¿no? Lo dicho, el número sería ese, 5 milisieverts, algo así como el doble de la radiactividad natural durante un año. Bien. Y hablando de CMEs, de eyecciones de masa coronal, CMEs por las siglas en inglés, Coronal Mass Ejections, pues ha salido una noticia que podemos comentar a nivel breve en las agencias de noticias científicas, de que la sonda espacial europea solar, el Solar Orbiter, pues ha hecho una observación por casualidad, por pura chiripa,
de hecho, dos CMEs, dos eyecciones de masa coronal, que, bueno, que no era parte del programa de observación científica, pero que fue captada o que fueron captadas por los instrumentos de imagen. Hay tres instrumentos que son el instrumento de imagen en el ultravioleta extremo, eh, el instrumento de imagen heliosférica y el coronógrafo, que un coronógrafo es básicamente un aparato que oculta el disco solar para poder ver la corona que hay alrededor, y ahí pues también se recogió estas eyecciones de masa coronal, que está bien porque también han sido vistas por otras sondas como son Estéreo A, y no me acuerdo qué otra sonda, no sé si SOHO probablemente, sí, creo que SOHO. Y bueno, pues están en diferentes puntos del sistema solar interior, con lo cual pues se han visto desde diferentes perspectivas, y eso pues siempre viene bien porque ayudará a reconstruir un poco la estructura tridimensional, que bueno, es una de las cosas que vienen bien. No se tienen medidas porque en este plasma tan tenue no se puede medir el campo magnético, que es lo que realmente es interesante, ver la geometría del campo magnético en estas eyecciones de masa coronal, pero bueno, poco a poco, está bien. De momento, bueno, esto es una cosa anecdótica, ¿no? Ya veremos si consiguen sacar resultados interesantes, pues lo mismo sale un paper o algo así, pero vamos, yo no tengo duda que cuando ya Solar Orbiter esté en su órbita definitiva científica, pues seguramente estará haciendo medidas de estas continuamente, ¿no? Porque estos eventos son habituales. Lo que pasa es que la sonda ahora mismo no está siempre observando, está sobre todo los instrumentos remotos están haciendo calibraciones y demás, porque es una órbita que es muy elíptica, tiene que ir poco a poco acercando el perihelio cada vez más al Sol, y entonces pues cuando es más interesante, cuando está más cerca del Sol, será cuando haga observaciones. Recordemos que está muy limitada por la telemetría, ¿no? Aquí la comunicación de datos a Tierra es lo que limita sobre todo las posibilidades de esta sonda. Así que las observaciones que hace no es un instrumento pensado para estar continuamente 24 horas observando el Sol, y de hecho, bueno, pues todavía no ha empezado lo que es, digamos, la operación científica definitiva, ¿no? Los instrumentos de medida in situ sí que habían pillado eyecciones de masa coronal anteriores. O sea, habían detectado el flujo de partículas allí in situ donde está la sonda, el aumento, digamos, de flujo de partículas debido a la eyección de masa coronal, eso sí que se había detectado, pero no con imágenes, no con los instrumentos remotos, ¿no? O sea, hay esos dos tipos de instrumentación a bordo de Solar Orbiter: la instrumentación in situ, que lo que va es midiendo cosas por allí por donde va pasando, y luego hay telescopios que están pues enfocando al Sol para ver qué se cuece por ahí, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que hay. Sí, sí, quizás hay que comentar eso, que está todavía buscando su órbita final, que la tendrá sobre noviembre de este año, y que esto ha sido una prueba de los instrumentos. Aprovechando que se acercaba al perihelio, a las zonas más cercanas al Sol, se probaron los instrumentos a ver qué tal funcionaban, y dio la casualidad de que observaron esas dos eyecciones de masa coronal. Uh-huh. Sí, esto ya lo hemos comentado bastante, sobre todo las veces que hemos hablado de la sonda Parker, que esto no son sondas que dices tú, es que va al Sol y ya está en el Sol y está ahí en el Sol observando. No, está haciendo órbitas que inicialmente la órbita va desde el punto más alejado de la órbita, es en la órbita de la Tierra, porque es desde donde sale, y el punto más cercano de la órbita, pues es un perihelio que pues inicialmente no es muy cercano, pero poco a poco, según va haciendo encuentros gravitacionales, maniobras de asistencia gravitacional con la Tierra o con Venus, tanto con el caso de la sonda Solar Parker como en el caso de Solar Orbiter, pues lo que va consiguiéndose es que la órbita se vaya haciendo cada vez más estirada, más elíptica, de forma que los perihelios son cada vez más cercanos al Sol, son más rápidos también, pasa más rápido cerca del Sol, y es más elíptica, con lo cual tarda menos en hacer toda la órbita, vuelve a salir casi hasta la órbita de la Tierra. Eso también se irá cortando. Al final el afelio, el punto más lejano, se irá acercando más bien a la órbita de Venus, pero la operación va a ser esa, va a estar haciendo pasadas. Lo que van a hacer es pasadas cercanas por el Sol en cada órbita. Y en el caso de la Solar Orbiter, además, lo que va a hacer es que se va a ir inclinando hacia afuera del plano de los planetas para poder ver, creo que la idea es que llegue a unos 30 grados de inclinación,
para poder ver desde una perspectiva, digamos, por encima del plano de los planetas y tener una perspectiva del polo solar, que desde Tierra es muy difícil de observar y está poco estudiado, sobre todo desde el punto de vista de la medida de campo magnético. ¿Vale? Sí, estaba ahora mirando por internet y resulta que, bueno, el Sol tiene, yo no recordaba, un radio de unos 700.000 kilómetros y esta Solar Orbiter en su órbita más cercana al Sol acabará acercándose hasta 77 millones, es decir, será unas 100 veces el radio del Sol, que es una distancia muy cortita.